Qué gusto tenerlos nuevamente en esta segunda sesión del curso de lenguaje oral y escrito, estimados estudiantes davincianos de la carrera de diseño gráfico. En esta oportunidad vamos a continuar con el proceso de formación y los contenidos que nos corresponden para esta semana. La semana anterior empezamos a hablar de algunas pautas sobre comunicación y esta semana vamos a tener ciertos conceptos que nos es conveniente irlos aclarando previo a empezar a trabajar temas puntuales como ortografía o gramática. Así que, sin más pormenores, vamos a empezar con el tema de esta semana. Muy bien. Muy bien. Para esta segunda sesión del curso de lenguaje oral y escrito, vamos a abordar principios básicos de redacción y también algunas pautas básicas de acentos y tildes. Adicional a esto, ustedes verán que en algunos momentos de esta videosesión estaré indicándoles que pausen el video, vayan a la plataforma, descarguen los diferentes documentos que vamos a utilizar y pues puedan realizar los diferentes ejercicios y habilitar los que realicemos en clase o cargar los que realicemos en clase en los espacios que estén habilitados. Bueno, antes de que empecemos, es importante que vayamos directo a lo básico y a conocer un poco de que lo más profundo, lo más intrincado dentro de la redacción es el conocimiento de dónde viene nuestra escritura, nuestro alfabeto, por qué escribimos como escribimos, si esta situación ha sido de esta manera o se ha ido dando de forma diferente. Bueno, el alfabeto que tenemos nosotros se le conoce como abecedario o alfabeto latino y le debemos su popularización a la influencia que tuvo el Imperio Romano en las provincias pues, sí, de la Hispania romana, lo que actualmente es el territorio español. Los romanos, como buenos conquistadores, pues no llevaron únicamente acueductos, no llevaron únicamente tecnología o hicieron una apropiación de recursos, sino que también llevaron para las poblaciones que conquistaron un idioma con el que, pues no solamente la legislación, sino la comunicación diaria debía de darse. Este proceso de desarrollo y transmisión del idioma al latín, y por ello, pues le llamamos abecedario latino, permitió que con el paso de los años se fueran generando nuevos idiomas a los cuales pasó a llamárseles lenguas romances. Ejemplo de ellas, pues tenemos el español, el portugués, el rumano, el italiano, el francés y otros idiomas europeos pues, que han tenido su influencia en el latín y pues también permeó en otras lenguas que aunque no son romances propiamente, pero tienen ciertos vocablos y estructuras que hasta la fecha pues se conservan y que tienen su origen en el latín. Tenemos también que tener en claro que algunos idiomas desde la Edad Media pues, han ido añadiendo otro tipo de letras. En el caso nuestro, la H o la ñ y antiguamente la doble L y la Ch eran letras que no pertenecían o no existían en el idioma latín o en la Edad Media no se utilizaban. También otra aclaración conveniente para la clase es que no somos nosotros propiamente latinos, sino que la descripción con la que podríamos pasar a nombrarnos de acuerdo a la cultura es la de hispanos o hispanoamericanos, porque nuestra cultura o la influencia viene directamente de los españoles y no pues por dominación de los romanos. Esta es una forma de concebir a nuestras poblaciones separadas de la influencia española muy posteriores, más o menos estamos hablando del siglo XIX. Pero volviendo a hablar de este tema, hay idiomas en los cuales pues la ñ no existe, como en el caso del francés, que se utiliza la GN para poder hacer la pronunciación de este sonido, de este fonema. Y la H en algunos idiomas tiene una pronunciación aspirada como una J, y la doble L y la H pues tienen sus propias particularidades. Hasta entrado el siglo XXI teníamos el uso de la doble L y la H como algo generalizado. Y todavía podíamos encontrar algunos diccionarios antiguos en los cuales la H y la doble L pues, se encontraban dentro de las 29 en ese entonces grafías del idioma español. Cuando menciono grafías me estoy refiriendo a las diferentes letras que existen en el idioma. ¿Qué pasó? Pues que la Real Academia, que es el órgano que norma el uso del idioma,
o que realmente lo que se dedica es a observar y analizar cómo es que nuestra comunicación se da como hispanohablantes, a recogerla y a establecer ciertas pautas de comunicación en base a lo que los hablantes hacen, pues indicó de que realmente no era necesario estar manteniendo la doble L y la Ch como letras, sino que les llamó dígrafas. Dígrafas quiere decir que son letras que están compuestas por dos caracteres. En el caso de la doble L, pues ya no va a ser una letra, sino que esa combinación va a pasar a representarse como el sonido Y. Y la CH o la Che ya no va a ser Che, sino que va a ser CH y su sonido pues va a tener esa variación como Che. Bueno, ¿qué sabemos de nuestro alfabeto? Sabemos que tiene sus orígenes en el siglo VII como una adaptación y modificación del alfabeto griego. Que el español cuenta con 27 grafías, ya lo conocemos nosotros, son 22 consonantes y 5 vocales, que han ido alterándose con el paso del tiempo. Anteriormente teníamos una muy parecida a la que se utiliza actualmente en el catalán y en el portugués, que es la letra sería. Para identificar esta, ustedes pueden prácticamente buscar esas eh, formas de escritura en la que colocan en ocasiones en internet, Vizca, Bar y la que parece o Barça o Barca, y que parece que tiene una C con una colita adicional, pues para que nosotros sepamos, esa letra es la cedilla y la solíamos tener en nuestro español antiguo, pero pues la fuimos abandonando porque se popularizó la pronunciación de la C como S en combinación con otras letras. Muy bien, pero ¿fue esto siempre así? Pues tenemos que ver qué fue lo que fue ocurriendo con el desarrollo de la escritura. Obviamente nuestra escritura no tiene esos orígenes, únicamente la escritura como se registra tiene más de 5.000 o 6.000 años de antigüedad. A medida que se van dando nuevos descubrimientos, inclusive hay arqueólogos que la sitúan, más o menos sitúan como hace 11.000, 12.000 años. Sin embargo, la escritura de la cual sí tenemos formas de interpretar y de comprender qué es lo que se dice, es la de los jeroglíficos en Egipto y la de la escritura cuneiforme en Mesopotamia. Por ello es de que muchos parten de que la civilización pues tuvo sus orígenes en este punto, por lo cual es un poco eurocentrista o de una visión occidentalizada, puesto que hubo otros puntos donde se desarrolló la cultura, la civilización y el conocimiento, como fue China, como fue África y como fue América, en los cuales se desarrollaron formas diferentes de escritura que no tienen una conexión directa con la escritura de Mesopotamia. ¿Era este el caso de los pueblos europeos antes de la llegada de la conquista de los romanos? Pues no, tenemos registros de que desde la Edad de Bronce existían alfabetos desde el lado occidental, como en el caso del alfabeto rúnico, que lo podemos ver aquí representado, tiene inclusive dentro de su propia mitología, de la mitología nórdica, en la que se cuenta la historia de que Odín, el dios del panteón supremo de los nórdicos, se sacrifica a sí mismo y a los 9 días, pues, aparece con las runas. Este sistema de símbolos es fonético y al mismo tiempo simbólico. Cada letra o runa tiene un significado o una representación. En el caso del alfabeto que tenemos nosotros, pues tiene sus orígenes del latino a la escritura griega y de esta, pues se considera que muy probablemente se basaron los antiguos en el vuelo de las aves para poder describir este sistema de escritura. Cosa que no ocurre igual con la escritura asiática, que tenemos un ejemplo aquí, la de los ideogramas japoneses, o podríamos pensar en la escritura ideográfica china que está basada en la simplificación de dibujos, a los que pasan a llamar caracteres. En el caso de Japón tienen tres diferentes sistemas de escritura. Hay uno que es muy parecido al que utilizamos nosotros, que es el que le llaman Romaji, pero que realmente quiere decir escribir con caracteres romanos o latinos, para hacer una representación fonética de las palabras, pero su uso no está tan extendido. Ellos prefieren utilizar estos ideogramas que representan cada uno la simplificación de ciertos dibujos y que en su combinación, cada que vemos un símbolo
ejemplo, en la escritura japonesa o china, pues nos vamos a dar cuenta que son palabras que se van concatenando. En ocasiones no tienen cierto tipo de conjugaciones, como en el caso del chino mandarín, que los verbos no se conjugan, sino que tienen un único tiempo verbal en el cual se añade un adverbio para expresar el tiempo en el cual se realizó, se realizará en el futuro, se realizó en el pasado o está siendo realizado únicamente. En el caso de nuestros ancestros los mayas, pues podemos tomar en cuenta que ellos tenían un tipo de escritura ideográfica también muy parecida en el mismo sentido de transmisión de información. No estoy diciendo que sea igual, exactamente igual que la escritura que utilizan los asiáticos actualmente. Su sistema ideográfico se hacían ciertas combinaciones de figuras o símbolos simplificados y de esta manera se transmitía información con la característica de que su lectura era de derecha a izquierda, diferente de como lo utilizamos nosotros en la actualidad, que es de izquierda a derecha. Muy bien, entonces tomemos en cuenta que la escritura pues ha sufrido sus variaciones en cuanto a orden, en cuanto a uso y en cuanto a representaciones simbólicas. La evolución de los idiomas pues es algo natural. Muy probablemente ustedes escucharán la concepción de que los idiomas son evolutivos, lo cual es totalmente correcto. Los idiomas son evolutivos, los idiomas cambian, se adaptan y los generan las comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si el día de mañana nosotros nos vamos a vivir a un espacio geográfico y este queda aislado durante cientos o miles de años, muy probablemente el idioma que nosotros manejamos va a sufrir una evolución o cambio por la ausencia de comunicación, por esas barreras geográficas, y va a pasar a ser un idioma totalmente diferente. O si llegáramos a tener un contacto con el paso del tiempo con otra comunidad lingüística parecida a la nuestra o de la que nosotros provenimos, habrán palabras, cierta inteligibilidad, se podrá entender y habrán palabras todavía en contacto y otras nuevas que surgirán. Sin embargo, también es preciso aclarar dos conceptos. Existe un concepto de economía del lenguaje, eso lo explicaremos más adelante, y que también el idioma es evolutivo, pero al mismo tiempo es estático. ¿Qué quiere decir que el idioma sea estático? Que el idioma también tiene como particularidad esa eh, permanencia en el tiempo en la que tiene que ser de una manera durante un tiempo para que los hablantes puedan aprenderlo, puedan replicarlo y puedan entenderse. Si el idioma fuese evolutivo a capricho, es decir, cada 5 minutos, cada hora, cada día o cada mes o cada año estuviese cambiando, los hablantes no podrían entenderse entre sí y no podría transmitirse información o cultura, que al final ese es el propósito de la comunicación, la transmisión de ideas de la manera más sencilla posible. Continuemos con esto. Bueno, para que pasemos luego de la escritura, de los símbolos, tenemos que tomar en cuenta que el propósito de este curso va a ser la comprensión de las pautas con las cuales sabemos cómo se utiliza el idioma y que esa es la norma, la gramática y el orden en el cual se van a ir colocando las palabras, que eso lo norma la sintaxis. Muy bien, para ello, requerimos de una herramienta dentro de las habilidades del diseñador gráfico que es la de la redacción. Y tomando en cuenta la acepción que nos da el diccionario de la Real Academia, vamos a tener en cuenta que redactar significa poner en orden, poner por escrito algo que sucedió, acordado o pensado con anterioridad. Expresar por escrito un relato, una narración, una noticia o cualquier cosa pensada o acordada. ¿Qué pautas nos está dando esta definición? Bueno, lo que nos da a entender es que todo discurso que nosotros vamos a redactar, que no es lo mismo escribir que redactar, escribir puede escribir cualquiera una serie de incoherencias, una serie de palabras que vayan a ir juntas y no tengan ningún sentido. La redacción implica un propósito previo. Cuando nosotros nos vamos a comunicar por escrito o vamos a hacer una planificación previa de lo que vamos a decir de forma oral, tenemos que tener una planificación de cuál es el propósito que queremos alcanzar, quién es nuestro oyente, la persona que va a enterarse de lo que le estamos diciendo y nuestra finalidad pues tiene que tratar de
lograrse de la mejor manera posible. Entonces, toda redacción requiere una planificación para alcanzar un objetivo y tomando en cuenta un público objetivo. Muy bien. Pero la redacción no solamente es así, la redacción tiene que tener tres cualidades básicas. Y esto lo vamos a ver en cualquier curso de redacción. La redacción tiene que ser clara, concisa y concreta. ¿A qué se refiere esto? Bueno, clara, porque evita confusión. Nuestras redacciones o los textos que nosotros hagamos deben de evitar de cualquier manera ser confusos. No debemos de tener en intención poder confundir a una persona y no dejar tan en claro, por ejemplo, que dejáramos un mensaje para una reunión indicar que nos veremos en un edificio, pero no indicar el piso, no indicar la hora, no indicar si habrá algún tipo de vestimenta, si es una reunión informal o es una reunión importante. Debe de ser concisa, es decir, que las palabras deben de ser adecuadas y deben de ser eh, no ahondar en otros temas que no competan a la información que queremos dar y debe de ser concreta, es decir, no se extiende fuera del propósito de lo que se quiere decir. Entonces, nuevamente, tomando el ejemplo de la invitación, si vamos a hacer una invitación para que alguien venga a visitarnos a casa para un evento, a una celebración, una actividad o algo por el estilo, nuestra redacción tiene que ser clara al indicar el lugar, el tiempo, el propósito, sea algún tipo de vestimenta y si se permite, pues la llegada de acompañantes o no. Debe de ser concisa, por lo tanto, no debemos de ahondar mucho en los saludos, no debemos de extendernos en tratamientos que sean demasiado formales, sino que, pues, de la manera en la cual cada persona debe de ser tratada, que es con respeto también dependiendo del contexto al cual nos vamos a comunicar, con quién nos estamos comunicando, ¿cierto? Y debe de ser concreta, pues no vamos a tratar otro tema que no sea más allá de esa invitación. Poniéndoles el ejemplo de la invitación, esto se puede aplicar para cualquier cosa. Un ensayo debe de ser claro, y es decir, no debe de utilizar ejemplos vagos, debe de estar establecido el tema que se va a tratar, debe de utilizar palabras adecuadas para la comprensión del público y debe de ser concreto, al punto en el cual no se extienda más allá de los límites del tema y no cambie por completo el propósito de lo que se persigue. Vemos aquí unos ejemplos de redacciones que no cumplen con claridad ni concisión. Por ejemplo, nos dicen que tiran un cadáver muerto ya fallecido de un difunto. En este caso estamos viendo un ejemplo de solecismos, estamos viendo gazapos de redacción en los cuales pues nos están repitiendo algo que se da por entendido. Alguien muerto y difunto y fallecido utilizando sinónimos que realmente no, pues podrían evitarse, simplificarse y decir, bueno, tiran un cadáver a algún espacio público, lo dejan tirado en el suelo, lo dejan tendido en la calle, en algún espacio público, pero quieren darle algún grado de intensidad repitiendo sinónimos que realmente no son necesarios y que hacen ver chocante una redacción que no es, debería de ser propia de un medio de comunicación. Y luego al lado tenemos, fallecen tres al ser asesinados. Obviamente no va a quedar alguien vivo después de que lo hayan asesinado. Muy bien, también tenemos que tener en cuenta que en ocasiones esta imprecisión y no tomar en cuenta la redacción puede llevar a causar confusión y aunque un mensaje sea noble o loable, pues nos puede llevar a causar un efecto, un fenómeno de pobre redacción que se le conoce como anfibología. Y nos dice aquí que se va a hacer conmemorar el Día del SIDA. En conmemoración del Día Internacional del SIDA se realizará una actividad de difusión de la enfermedad en la Plaza de Armas a contar de las 11 horas. ¿Qué nos está indicando acá? En este caso, como la redacción está mal elaborada, es que esta enfermedad va a ser transmitida a las personas a partir de cierta hora. Ojo, son temas sensibles y los cuales deberían de ser tratados con propiedad, pues porque si se trata de una difusión de información de prevención, pues debería de hablarse con propiedad para pues lograr el objetivo que en este caso muy probablemente hubiera sido invitar a la población
a participar en el Día de la Lucha contra el SIDA, lucha contra la estigmatización, contra el VIH o contra el SIDA y presentar claramente cuál es el objetivo. Pues que aunque sea algo que nosotros podamos asumir, las personas son lo suficientemente astutas o inteligentes o entendidas para poder captar el mensaje que nosotros queremos transmitir. En ocasiones no ocurre de esta manera y nosotros no deberíamos de dar por sentado esas situaciones. Una confusión en una mala redacción, por ejemplo, en términos legales, podría llevar a consecuencias pues, desastrosas. En nuestro caso, en el caso de ustedes como diseñadores gráficos, únicamente pues ocurrirían en situaciones que de pronto tal vez no tienen unos efectos legales tan severos, pero sí es de recordar que todos estamos sujetos al escarnio y al escrutinio público. Por lo tanto, pues vamos a tener algún grado de censura de parte de la población al leer la información que transmitamos. Y aquí otro ejemplo de imprecisión, que un avión español se estrella en Turquía por tercera vez en lo que va del año. Muy probablemente quien redactó esta noticia lo que quería transmitir era que eh, por tercera vez en el año bueno, van tres aviones españoles que se estrellan en Turquía durante el año en el cual ocurrió esta situación. Por lo que están indicando es que pues el mismo avión se estrelló en Turquía por tercera vez en el año. Entonces, ¿qué pasa con esos mecánicos de aviación que siguen reparando ese avión que se estrella y el mismo piloto u otro piloto? Y en este caso, la caída de la aeronave CN-235 causa la muerte de tres técnicos españoles. Tenemos que tener claridad porque aquí lo que estamos transmitiendo es que es la misma aeronave, pero muy probablemente en la noticia es una aeronave que tenía este número de placa, pues, coincidió con otras dos que se habían estrellado en lo que iba del año. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio y para este caso necesito que leamos el siguiente texto. Cada uno de ustedes puede ir siguiendo la redacción o la lectura conmigo. Esto es de un ejercicio que se hizo dentro del Museo Pedagógico de París para que vayamos viendo un poquito la imprecisión. Pues esto se le perdona a un niño porque pues, es un niño pequeño, pero en el caso de nosotros que ya nos dedicamos a tener una redacción más profesional, pues veamos, cuando hablamos de poca claridad y poca precisión, muchas veces esta redacción, aunque creativa, puede tender a darnos ejemplo de cómo podemos tener una redacción no tan clara y concisa. ¿Qué es una vaca? Ejercicio de redacción escrito por un niño y que se conserva en el Museo Pedagógico de París. El tema expuesto, y ojo, aquí tenemos que tener en claro las consignas. El tema expuesto era describir un mamífero o un ave. Ese era el propósito, que los niños describieran un mamífero o un ave. El pájaro del que voy a hablar es el búho. El búho no ve de día y de noche es más ciego que un topo. No sé gran cosa del búho, así que continuaré con otro animal que voy a elegir. La vaca. La vaca es un mamífero. Tiene seis lados. El de la derecha, el de la izquierda, el de arriba, el de abajo, el de la parte de atrás tiene un rabo del que cuelga la brocha. Con esta brocha se espantan las moscas para que no caigan en la leche. La cabeza sirve para que salgan los cuernos y además porque la boca tiene que estar en alguna parte. Los cuernos son para combatir con ellos. Por la parte de abajo tiene leche. Está equipada para que se le pueda ordeñar. Cuando se le ordeña, la leche viene y ya no para nunca. ¿Cómo se las arreglará la vaca? Nunca he podido comprenderlo, pero cada vez sale con más abundancia. El marido de la vaca es el buey. El buey no es mamífero. La vaca no come mucho, pero lo que come lo come dos veces, así que ya tiene bastante. Cuando tiene hambre, muge. Y cuando no dice nada, es que ya está llena de hierba por dentro. Las patas le llegan hasta el suelo. Las vacas tienen un olfato muy desarrollado, por lo que se les puede oler desde muy lejos. Por eso es porque el aire del campo es tan puro. Estamos viendo aquí una redacción infantil, tomar en cuenta pues que es una redacción de un niño pequeño y que su propósito era preservarse por la inocencia y la forma tan espontánea en la cual se presenta la información, pero no podría ser algo tan raro de como muchas veces la redacción ocurre. En nuestro caso, tenemos que darnos cuenta de que si empezamos a tratar un tema, debemos de terminar de desarrollarlo y no ir cambiando
de parecer a lo largo de nuestra redacción, que las ideas no sean contradictorias. En este caso no podríamos decir que el marido de la vaca va a ser el buey o el toro, y que este no va a ser mamífero, pero la vaca sí. Siempre tratar temas con propiedad y con conocimiento de lo que estamos desarrollando y nunca redactar un tema si realmente no tenemos algún conocimiento sobre este tema. Muy bien, para que un escrito sea texto, que necesita tener textualidad. Y vamos a hablar de la textualidad, que es una cualidad de todo escrito propiamente redactado. La textualidad es esa cualidad que tienen los textos, valga la redundancia, que se consiguen con las condiciones que habíamos visto antes: adecuación, coherencia y cohesión. Aquí un ejemplo tomando de muestra este sello que podemos encontrar en diferentes videojuegos. Es un texto que es adecuado al público que se persigue. Lo primero que tenemos que preguntarnos: ¿mantiene el contenido de un mismo tema y subtemas? Y que todas sus partes estén enlazadas entre sí. Entonces, siempre el texto adecuado al público que se persigue. Si fuera para un público infantil, utilizar un vocabulario que sea comprensible. Si fuera para un público adulto, no utilizar un lenguaje demasiado sencillo. Si fuera para un público especializado, pues utilizar un vocabulario un poco más técnico. Si no es para un público especializado, no utilizar un lenguaje tan técnico que no se pueda comprender. Mantener el contenido de un mismo tema. No vamos a hablar de reciclaje, y luego de música, y luego de teatro, y por último de fútbol. Y que todas sus partes estén entrelazadas. Muy bien, vamos a pasar a la primera redacción. Voy a leerles el pretexto y posteriormente, al leer este texto, el pretexto número 1, estoy invitándonos a ponernos un poco oscuros con el tema de la redacción. Necesito que pausen el video y completen el ejercicio y lo suban en el espacio indicado dentro de plataforma, siempre dentro del módulo número 2. El pretexto número 1 es el siguiente. Muy bien, vamos a continuar con el compartir. Muy bien. Pretexto número 1. Esta es la consigna. Ustedes tienen que en una hoja de papel o en un documento de Word realizar la siguiente redacción. Imagine que acaba de morir, pero no piense ni en la agonía, si fue doloroso o no fue doloroso, si sufrió mucho o no sufrió mucho. Y por alguna extraña razón usted está experimentando una especie de desdoblamiento y se coloca fuera de su cuerpo. Usted puede ver su cuerpo yaciente. De hecho, está en una posición que le permite ver y oír todo con mucha claridad y con una gran serenidad. ¿Cuántos años tiene el cadáver del que era su cuerpo? ¿Cómo es el lugar en el que está? Describámoslo. ¿Es un lugar abierto o cerrado? Trate de visualizarlo con el mayor detalle posible. ¿Quiénes están ahí? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? Tú decides a quiénes quieres tener ahí. Obsérvalos con atención, cómo se expresan de ti. Algunos hablan sobre lo que fue tu vida, qué dicen de ella, cómo quieres que te recuerde. Bien, ahora toma conciencia del presente. Estás aquí, tienes un cuerpo que vive, respira, siente y se mueve. Piensa en las personas que forman parte de tu vida y pregúntate: si muriera mañana, ¿cómo me recordarían? Vamos a redactar todas estas preguntas, un texto que responda a todas estas preguntas. Usted observándose en el lugar de su velatorio, cómo luce, cómo es el lugar en el que está, si es un lugar abierto o cerrado, quiénes están alrededor, qué hacen, qué dicen, cómo se expresan de usted, cómo le gustaría que se expresaran de usted, cómo quiere que le recuerden. Vamos a responderlo y a realizar esta actividad. Pausen el video en este momento, pasamos a la redacción y subimos el documento a la plataforma que está disponible. Muy bien. Ya realizamos esta actividad, entonces vamos a pasar a el siguiente pretexto, que es la actividad que nos compete dentro del curso de redacción. Siempre tomando en cuenta las pautas de claridad, brevedad y concisión. Ser claros en lo que queremos representar o lo que nos están solicitando, ser breves y no extendernos más allá de lo que nos solicitan, y ser concisos y no hablar de otro tema que no competa al que nos están solicitando. Muy bien, el ejercicio número 2 o el texto número 2 consiste en que en 2 párrafos, vamos a hacer unos párrafos de unas
4 a 5 líneas, describa cómo va a ser el futuro, cómo se imagina el futuro, qué podrá hacer dentro de 50 años. Estamos en el año 2074, en este caso yo les colocaba 2073, pero 2074, ¿qué va a estar haciendo usted dentro de 50 años? ¿Cómo se lo imagina? Tal vez no así con esta representación solar punk como la miraban de pronto en los años 50, años 70, pero ¿cómo visualiza usted ese futuro dentro de 50 años? Tenemos también el espacio para que usted lo pueda subir a plataforma. Realicémoslo en un solo documento y lo subimos junto con el texto anterior. Muy bien. Ya que hemos realizado nuestra redacción, tenemos que ver otro elemento importante dentro de la redacción. La redacción tal cual vamos a tomar en cuenta que se compone de palabras que van a ir concatenadas o enlazadas para formar oraciones. Oraciones que van a ir unidas para formar párrafos y párrafos que lo que buscan es tener una unidad textual, que todo el texto hable de un solo tema o del tema y de sus subtemas, pero que no salga de el mismo tema en general y que no trascienda a hablar de otro tipo de situaciones que en lugar de complementar desarrollen algo inesperado. Entonces, como hemos hablado que nuestra redacción debe de tener unidad y que cada párrafo previo se conecte con el siguiente, vamos a tener en cuenta que esto solamente se logra entender con la lógica de lo que se escribe en el proceso, en la revisión de nuestros textos. Cada párrafo tiene que estar conectado con conectivos lógicos o enlaces que van a servir como puentes o pegamentos o uniones o como usted le quiera llamar para enlazarlo y que tengamos en cuenta que no todos tienen el mismo propósito. Junto con esto, les comparto dentro del material de apoyo un listado de conectivos lógicos que tienen o persiguen un sentido diferente y que nos van a ir sirviendo para poder eh, desarrollar estos temas de mejor manera. ¿Cuáles van a ser estos conectores textuales? Muy bien, depende cuál es nuestro propósito. Pensemos en todas las veces que hemos redactado algún párrafo. Queremos añadir más información y unir otro párrafo, continuar con la información siguiente. Utilicemos la expresión además, la expresión asimismo, por una parte o por otra parte, encima, en primer lugar, en segundo lugar, para empezar o para acabar. Para añadir o para ordenar la información, estas palabras son las más adecuadas. Tenemos en nuestro conocimiento que los asaltantes pertenecían a una banda muy peligrosa. Además, algunos de ellos eran pertenecientes a un reconocido club de fútbol. Asimismo, nos indican que algunos de ellos tenían entre 17 y 35 años. Por una parte, las personas que fueron eh, eh, victimizadas o que fueron dañadas eh, optaron por presentar sus denuncias. Por otra parte, algunos otros estaban demasiado preocupados o demasiado asustados como para mostrarse eh, renuentes a poder compartir más información. Encima de esto, pues se presentó un incendio en la localidad cercana. En primer lugar, quisiera explicarles que esto se trató únicamente de un sueño. Muy bien, pero vamos entendiendo el propósito. Cada palabra de los conectivos textuales va a servir para un propósito distinto. Y hasta aquí, cuando nosotros necesitamos añadir u ordenar la información. Cuando queremos indicar un problema o un pero a algo que se había dicho antes, es decir, estamos presentando información, pero hay una excepción. Y no queremos utilizar únicamente la expresión, pero hay otro tipo de conectivos lógicos que nos pueden servir, o conectores textuales. Sin embargo, no obstante, pero de todos modos, de todas formas, con todo lo que ocurrió, aún así, por el contrario, en cambio, o consecutivas situaciones que se fueron expresando, o para expresar la consecuencia de un hecho anterior. Por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, de ahí que, así que, pues, así pues,
Para explicar o para aclarar esta situación, es decir, en conclusión, si nos damos cuenta, los conectivos lógicos van a servirnos para demostrar amplitud de vocabulario, enlazar correctamente los párrafos y tener un texto que, pues, no se vea sobrecargado de palabras repetidas. Muy bien, de este ejercicio, ustedes pueden regresar con la presentación que también está cargada en plataforma. Tenemos que tener en cuenta que con este ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a ir completando cada una de las oraciones e incluyendo la palabra en el espacio que corresponde. Tómense el tiempo para pausar este video, responder y subir el ejercicio al espacio correspondiente. Muy bien, ya realizado el ejercicio 3, vamos a realizar el ejercicio 4A. Pausemos el video y vamos a realizarlo en este momento. Vamos a realizar los diferentes ejercicios que aparecen, justo también el 4B, y lo subimos a plataforma asegurándonos que hemos empleado de forma correcta las oraciones y los conectivos lógicos. Muy bien, para tratar el otro tema que corresponde a la clase del día de hoy, tenemos que hablar del acento y de la tilde y empezarlo a tratar. Tener en cuenta que la tilde se puede, no es lo mismo que el acento. El acento es una fuerza o una entonación con mayor intensidad que se da en una palabra y la tilde es el símbolo gráfico que se utiliza para diferenciar una palabra o para indicar que esta palabra tiene una representación sonora diferente o que pertenece a un grupo de palabras o que se dan ciertas cualidades que rompen la división silábica. Tenemos la tilde diacrítica y tenemos la tilde ortográfica. La tilde ortográfica, la tilde que se coloca en una palabra porque así lo dicta la norma, y la diacrítica, aquella que nos permite diferenciar entre una palabra u otra o cambiar el significado. Muy bien, vamos a pasar a una representación muy breve para que yo les vaya empezando a explicar el cuadro SEGA. Muy bien, vamos a utilizar este espacio de Paint para poder ir explicando un poco el tema. Entonces, quisiera que fuéramos dentro de nuestro resumen tomando en cuenta lo siguiente. Los acentos y las tildes no son lo mismo, pero están relacionados. ¿Por qué? Un acento será la fuerza o intensidad de una palabra. Por ejemplo, la palabra canción podría escribirse, y voy a escribir una palabra con un error ortográfico, la palabra canción podría escribirse de esta manera y sin embargo seguiría teniendo el acento. El acento es la fuerza que se encuentra en alguna parte de la palabra y que se puede representar de forma gráfica con este símbolo que vemos acá que se encuentra en la letra U. ¿Sí? Sabemos que esta palabra pues se pronuncia canción porque nosotros sabemos que tiene un acento y que está incorrectamente escrita e incorrectamente pronunciada, que es la tilde. La tilde será ese signo ortográfico que representa la presencia de un acento en una palabra. Muy bien, sabemos esto, por supuesto. Pero hay palabras que tienen acentos, que tienen acentos, pero no tienen tilde, ¿sí? Hay palabras que no se acentúan, perdón, que sí se acentúan, pero que no se tildan. Y esas son las excepciones de las diferentes tipos de palabras. ¿Y cuáles son los tipos de palabras para poder ir recordando? Bueno, si ustedes recordarán sus clases de primaria y secundaria, tenemos que existen palabras agudas, vamos a irlos marcando con otro color, palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas
Dame un segundo. Vamos a marcar acá. Palabras esdrújulas y palabras sobre esdrújulas o esdrújulísimas también se les llama en otras circunstancias. Para que ustedes puedan irse recordando, que les sea más fácil recordar estas situaciones de acentuación, pues hay una tabla, es que en ocasiones la enseñan, en otras ocasiones no las enseñan en secundaria, que se le conoce como la tabla SEGA y esa la vamos a desarrollar en la próxima clase. La tabla SEGA se le llama de esta manera porque ordena las palabras de acuerdo al orden en el que aparece la acentuación, solamente que las vamos a ir viendo en orden invertido. Muy bien, ¿por qué SEGA? Porque hace relación a sobre esdrújulas, bien, palabras esdrújulas, palabras graves o llanas y palabras agudas. ¿Sí? En este caso, la norma nos dicta, y para que sepamos que tenemos que no es tan complicado recordarlas, es que las palabras agudas son las que tienen acento acento o fuerza en el final de la sílaba. Y la vamos a tildar, se tildan, si terminan en N, S o vocal. Bien, ¿cuál es el caso de las palabras graves o llanas? Muy bien, las palabras graves o llanas tienen, llevan su fuerza en la sílaba antepenúltima, en la sílaba penúltima, perdón, y la vamos a tildar, se tildan si no terminan en N, S o vocal, salvo excepciones, ¿verdad? Pero la norma general nos dicta que estas se van a tildar. Y la última regla que tenemos que saber es que las sobreesdrújulas y esdrújulas se tildan siempre. Solamente que las esdrújulas van a ser aquellas que van a tener la fuerza en la antepenúltima sílaba y las sobresdrújulas en la sílaba que vaya anterior a esta. Vamos a quedarnos hasta acá con el contenido de la sesión del día de hoy. Quedo disponible para cualquier duda y recuerden que esta semana tendremos reunión el día miércoles y el día viernes para los grupos respectivos a como se les indicó en los mensajes privados. Quedo a disponibilidad de ustedes y nos vemos en una próxima sesión.